Hoy que Dios trae para nosotros tiene como título Restaurando mi lugar en Cristo. Restaurando mi lugar en Cristo. Y quiero empezar diciéndote que en la mayoría de las iglesias, gracias, la mayoría de las iglesias, casi todos los creyentes, vamos a encontrar diferentes grupos de creyentes, ¿cierto? Vamos a encontrar aquellos que están activos en algún ministerio, están activos predicando a las almas, tienen necesidad de servicio, tienen una vida de oración. Hay otros que hacen su trabajo, pero lo hacen un trabajo incompleto. Hay algunos que a veces son asistentes, apenas están llegando. Otros llegan porque los invitaron y porque se han acomodado a venir a aceptar la invitación cada domingo, cada miércoles, y pues están acostumbrados a venir a la iglesia. Sin embargo, el común denominador de todos estos grupos, de todas las congregaciones, es que la mayoría de ellos tienden a resbalar y a caer porque no tienen, no conocen, no tienen claro, no tienen revelado su identidad en Cristo Jesús. Sabemos que nuestra identidad como cristianos no está definida, no está fundamentada por el pastor que está de moda, no está fundamentada ni en Jonatán, ni en Liliana, ¿cierto? No está fundamentada en lo que podemos escuchar por la radio, en lo que podemos ver en las prédicas en YouTube, en Enlace. No está fundamentada tampoco en las tendencias, en las prédicas de moda. Está fundamentada en la persona de Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Hoy iniciaremos un recorrido, un pequeño recorder, y sé que muchas de estas cosas ustedes las saben. Sin embargo, es bueno que Dios nos revele a nuestra vida a través de su palabra todas estas cosas y nos recuerde y fundamente en nosotros nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso vamos a iniciar, en primer lugar, vamos a buscar en la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 10. Si puedes tomar nota, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y si puedes leer conmigo, ¿cómo dice Efesios 2, versículo 10? Porque somos, repita eso, somos hechura suya, creados, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahí en la Nueva Traducción Viviente, me permito leer para ustedes, dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cuántos son la obra maestra de Dios? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Todos aquí presentes somos creados por Dios, somos hechura suya. Sin embargo, cuando aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, dice la palabra de Dios que hay algo en nuestro interior que comienza a ser transformado, y eso es un nuevo nacimiento. Somos creados en Cristo Jesús, somos hechos de nuevo en Cristo Jesús, pero eso tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Para buenas obras. Una persona que ha nacido de nuevo no puede hacer lo que hacía antes, las cosas negativas que hacía antes. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que ha nacido de nuevo ya no puede tener las mismas características desde que conoció a Jesús. Por eso te pregunto, ¿será que has nacido de nuevo? ¿Será que fuiste creado nuevamente en Cristo Jesús para buenas obras? Es una palabra hoy que te confronta, que nos confronta. Porque si nosotros realmente estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor, no voy a puntualizar en ejemplos claros, quiere decir que no somos nacidos de nuevo. Puede significar eso. Somos la obra maestra del Señor. Él nos creó no nos creó para cosas pequeñas. Él nos creó para cosas grandes. Así que hoy, a través de esta palabra, hay que cambiar nuestra mentalidad. Usted no fue creado simplemente para venir
cada 8 días y sentarse en esa silla. Para venir cada miércoles y sentarse en esa silla. Usted fue creado para grandes cosas en el Señor. Pero hermano, no sé para qué Dios me creó. Hay que buscarlo. Hay que buscar cuál es ese propósito. Hay que caminar en el Señor. Y conforme tú caminas en el Señor firmemente, Él te va revelando lo que quiere para ti. Las grandes cosas que tiene preparadas para ti. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a buscar otro versículo que dice en Primera de Pedro 2, 9, 10. Lo cantábamos en esta primera alabanza. Tú y yo somos pueblo de Dios. Ya en primer lugar, reforzando nuestra identidad, somos hechura suya. Somos creados de nuevo en Cristo Jesús y estamos creados para nuevas y grandes cosas. Primera de Pedro 2, versículo 9 al 10 dice: mas ustedes, más vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. Entonces repita eso conmigo. ¿Yo qué soy? ¿Usted qué es? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Será que yo soy todo eso? No lo dice Carlos Silva, lo dice la palabra de Dios. Usted es linaje escogido. Usted pertenece a una familia real. Usted no pertenece del montón. Usted es especial. Usted es linaje escogido. Su ascendencia viene del cielo. Y usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo de Dios. Usted es real sacerdocio. Real viene de ¿qué? De reyes. Sabemos que los reyes son sinónimo de ¿qué? De autoridad, de gobierno. Ustedes han sido creados para grandes cosas. El hecho de que hoy aparentemente estés abajo, el Señor no te ve así pequeño como estás. Él te ve en lo grande, en el lugar alto que te va a colocar. Porque si tu inicio es pequeño, tu final va a ser grande en Cristo Jesús. Usted es real sacerdocio, símbolo de autoridad, símbolo de gobierno, de reino. Pero también dice sacerdocio, señal de pacto, señal de que usted es el encargado de mantener la presencia de Dios en su vida, en su familia. Los sacerdotes tenían un lugar de privilegio, eran los encargados, ¿cierto?, de comunicar las decisiones, la palabra de Dios al pueblo. Pero también sabemos que año tras año el sumo sacerdote, ¿qué hacía? Entregar ofrendas para el perdón de los pecados de todo el pueblo, ¿cierto? Somos nación santa. Nación, ¿qué es una nación? Una nación es un conjunto de personas de un mismo origen étnico, que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos y tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad, y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Usted y yo pertenecemos a la nación más poderosa sobre la faz de la tierra. No es Estados Unidos. ¿O cuántos hablan inglés aquí? No es Estados Unidos, no es Rusia. Pertenecemos, nuestra ciudadanía es celestial. Somos parte del gran reino de Dios. Usted está identificado con una gran ciudadanía. Pero esta nación, vea que tiene un atributivo allí que es santa. Santa. La palabra santo quiere decir apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Y ya llevamos 3 cosas: linaje, nuestra ascendencia, somos especiales, no somos cualquier cosa. Somos también reyes y sacerdotes, pero también somos nación santa. Compartimos unas mismas creencias, compartimos un mismo ADN. ¿Y sabe cuál es ese ADN? La sangre de Cristo que te lavó, te limpió de los pecados y te ha hecho hijo, hija de Dios. Aleluya. Además, podemos también observar que somos un pueblo
adquirido. Eres pueblo adquirido, haces parte de un pueblo adquirido. ¿Y cómo así adquirido? Porque tú fuiste comprado. ¿Sabías? Por si no lo sabías, tú fuiste comprado a un precio muy alto, muy caro. Y fue la muerte del propio Hijo de Dios por ti, por mí. Con su sangre nosotros fuimos justificados. Nuestras vidas estaban llenas de pecado, pero por un solo sacrificio, ya no se necesitan hacer más sacrificios, un sacrificio perfecto, el Cordero de Dios inmolado en esa cruz del Calvario para darte el perdón de los pecados, para darte vida y para que la tengas en abundancia. Y eso solamente lo hace Dios en tu vida. Eres un pueblo adquirido, comprado con su sangre que te redimió y te salvó. Aleluya. Pero somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel quiere decir que usted, para anunciar las virtudes de Dios, usted tiene que estar ¿en qué? En luz. Porque si yo voy a anunciar a alguien que es luz, yo no puedo andar en tinieblas. Porque si usted anda en tinieblas, ¿cómo va a poder dar luz a alguien que está en tinieblas? No puede, no puede. Por eso, mis queridos hermanos, es necesario estar santificados en el Señor Jesús. Mi hermano, pero es que yo tengo tantas luchas, tengo tantas dificultades. He estado por años luchando con un pecado que me mantiene atado al alcohol, que me mantiene atado a la pornografía, que me mantiene atado al adulterio, a la fornicación. Pero hoy el Señor te está diciendo que tú eres nación santa. Tú eres quien tiene que tomar la decisión, porque ya Él te compró. Y tienes una gran tarea: anunciar las virtudes de aquel. Y las virtudes del Señor no solamente se anuncian predicando, sino con tu testimonio, con tu estilo de vida. Cuando las personas ven en ti que eres totalmente diferente a los demás, ellos se van a dar cuenta que en ti hay algo diferente y te van a preguntar. Y ahí tú vas a decir: es que Cristo mora en mi corazón. Cristo me cambió, Cristo me limpió, Cristo me sanó y Él ha hecho algo nuevo en mi vida. Aleluya. Y no quiere decir ahora que usted va a estar aislado de todo el mundo, porque nosotros estamos llamados a vivir en medio de las tinieblas, porque si somos luz, ¿a quién vamos a alumbrar? No es que usted se va a aislar, no. Usted tiene que vivir en medio de las tinieblas, pero no tiene que confundirse en las tinieblas. Usted, por donde vaya caminando, tiene que ser luz. Y todo el que esté alrededor suyo tiene que sentirse iluminado por la santidad y por la presencia de Dios que está en su vida. Entonces, retomando, usted es hechura de Dios. Usted fue tomado por Dios y hecho de nuevo en Cristo Jesús para andar en lo que Él te preparó. ¿Y qué es eso? Anunciar las virtudes. Usted no puede decir que Dios, ¿cuáles son las virtudes de Dios? Que Dios es poderoso, ¿cierto? Dios es poderoso. Y usted no puede estar en el trabajo con tantos problemas, tantas dificultades, y estar con su carita. De pronto en su casa, ¿cierto? Allí en medio de su esposo, de su esposa, que de pronto conocen cómo se... Pero en medio del trabajo, usted tiene miles de problemas y va a estar así. ¿Será que está anunciando las virtudes de aquel que lo llamó? Usted tiene que estar gozoso y contento, porque aunque no tenga un peso en el bolsillo, Dios está con usted. Aunque el diagnóstico sea negativo, Dios está con usted. Él es más poderoso. Que aunque tu cuerpo te esté diciendo que te sientes mal, usted tiene que estar dispuesto, sirviéndole al Señor.
ministrando en la alabanza de servidor, aunque le duela la pierna, aunque tenga la presión bien alta, lo que sea. Aunque el médico le haya dado un diagnóstico negativo, no importa, gloria a Dios. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, y yo tengo que anunciar que Él es mi sanador. Pero hay personas, por eso decía, hay distintos tipos de cristianos en la iglesia. Como no tienen esto bien claro, que yo tengo que anunciar las virtudes de Dios, entonces ante cualquier problema, ante cualquier enfermedad, voy a tomar el ministerio de alabanza. Me perdonan los ministerios de alabanza. No puedo, tengo gripa, no puedo tocar, no puedo cantar, tengo gripa. O me duele la cabeza, tengo migraña. Mira, mi esposa es testigo. Yo en nombre de Jesús me declaro libre de migraña, pero yo he venido aquí a ministrar con migraña. Y ustedes, los que sufren de eso, saben lo que es. Pero yo tengo que demostrar que Él es mi sanador. He venido aquí a ministrar, y permítanme hablar de mí, con, ¿cómo se llama eso? Con sensaciones en el cuerpo, que me siento acalambrado en medio cuerpo, pero aquí estoy demostrando que Él es mi sanador y que yo le sirvo a Él y Él me tiene que sanar. Usted en medio del trabajo, en medio de la universidad, usted tiene que anunciar las virtudes, no solamente predicar. Usted puede predicar a través de su testimonio. Usted puede predicar a través de sus acciones. Entonces, mis queridos hermanos, hoy Dios te recuerda, eres hechura de Él. Fuiste creado por Él de nuevo. Y eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Vámonos al Salmo 100, capítulo 3. Hoy el Señor también nos dice, reconoced que Jehová es ¿qué? ¿Cuántos reconocen que Jehová es Dios? Hay algunos que no levantaron la mano. ¿Cuántos reconocen que Jehová es Dios? Eso, Jehová es Dios, es tu Dios, es mi Dios. Él nos hizo. Somos hechura suya, ¿cierto? Él nos hizo. Tú nos conoces, Señor, si tú nos hiciste. Y no nosotros a nosotros mismos. A veces queremos tirárnoslas de médico, donde tenemos al médico por excelencia. Y dice la palabra de Dios, nuevamente recordándonos, pueblo suyo somos. Pueblo suyo, usted hace parte de un pueblo especial. Dígale a la persona que tienes al lado, tú y yo pertenecemos al pueblo de Dios. Y hay pueblos, hay identidades alrededor del mundo que tienen ciertas creencias, que tienen unas creencias bien arraigadas, bien definidas, tienen ciertas conductas y comportamientos. ¿Será que yo estoy siguiendo el código de comportamiento del pueblo de Dios? Se las dejo ahí. Pero también dice que somos ¿qué? Ovejas de su prado. Y es que el Señor constantemente nos está comparando con ovejas. Y usted sabe que el grupo de ovejas se llama ¿cómo? Rebaño. Usted y yo hacemos parte del rebaño del Señor. Las ovejas normalmente son animales de mucho cuidado. Y es que precisamente nos compara porque el Señor conoce que tenemos un corazón que constantemente está desviándose a cada momento y entonces Él nos dice, por aquí no es, mijito, ven, por acá ven, mijito. Pero somos parte de un rebaño especial, un rebaño que está protegido por Dios. Y el hecho de que nosotros vengamos a la iglesia no nos garantiza a nosotros ser parte del pueblo de Dios ni del rebaño de Dios. El hecho de que usted venga cada domingo, el hecho de que usted escuche las prédicas por Facebook, ya sea de nuestra iglesia o de otra iglesia, no le garantiza eso. La única garantía es que usted esté sirviendo al Señor de corazón y que siga a Jesús de corazón. Amén. Vámonos a Juan 10, 17 al 29.
Hablando precisamente de las ovejas, Juan 10, 17 al 29. Vamos a leer, perdón, 27 al 29, perdón. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está hablando ¿quién? Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quién es el dueño de las ovejas? Dios. Y Jesús, aunque sabemos que es la misma persona, es nuestro pastor. ¿Cierto? Empecemos por allí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y es impresionante ver en estos documentales de Animal Planet, Discovery Channel y todos esos, cómo aparentemente cuando las ovejas están dispersas hay varios rebaños, ¿cierto? Hay muchos rebaños de 200, 100 ovejas de diferentes pastores. Y están en un río, en un lago, en un arroyo pastoreando en las hierbas. Y es impresionante ver cómo cuando el pastor habla, las ovejas, aunque estén revueltas, cada una conoce la voz de su pastor. Y aunque son 400, 500 ovejas revueltas, ellas van derechito, unas por aquí, otras por allá, y van juntas porque están escuchando a su pastor. Ahora la pregunta es, ¿conoces la voz de Jesús? Es que cuando Jesús habla, Él no te va a hablar para que hagas cosas negativas, para que hagas cosas que no le agradan a Él. Es que Jesús siempre te va a hablar a tu corazón, a tu vida, para que hagas cosas que no te agradan a ti. Como por ejemplo, y voy a explicarme aquí, como por ejemplo, orar, doblegar tu carne, ayunar, háblame Jehová, ayunar, vigilar. Levanten la mano, excepto los hermanos que vienen al ayuno, por favor. ¿A quién le gusta dejar de desayunar? A nadie, ¿verdad? Pero es que es necesario el ayuno para quebrantar nuestra carne. ¿O cuántos quieren orar 1 y 2 horas? Levanten su mano, a ver. ¿Cuántos quieren orar 1, 2, 3 horas? ¿Cuántos oran ya 1, 2 horas? No levanten la mano. Esas cosas van en contra de algo que se llama en nosotros carne. Nuestra carne nunca va a irse por el lado de doblegarse. Nuestra carne le gusta es el deleite. ¿Y en qué se puede deleitar nuestra carne, nuestro cuerpo? Dormir, comer, ¿qué más? Descansar, tengo flojera. Ay, no, voy a dormir un poquito más porque estoy de vacaciones y no voy a orar, no voy a leer la Biblia, etcétera, etcétera. Pero también tu carne se deleita en algo que se llama pecado, ¿cierto? Pecado, son cosas que van en contra ¿de quién? De Dios. Por ejemplo, que estés en relaciones que saben que no le agradan al Señor, por ejemplo. Que sabiendo que están manteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, por ejemplo. O que estés consumiendo demasiado alcohol. O que estés con una chica aquí, una chica acá, donde tengas una en cada esquina. Esas cosas no le agradan al Señor, amén. Entonces, esa es la voz de tu pastor, siempre te va a guiar a cosas que no te agradan a ti. Y tú tienes que estar dispuesto a escucharlo, a ir por donde Él te está diciendo que vayas. No seamos ovejas rebeldes, que nuestro pastor nos está llamando a ir por este camino y usted se va por el otro lado, por el lado contrario. Sigamos en el versículo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Bueno, paremos ahí. Hay otra parte importante ahí. Y yo las conozco. La primera pregunta es, ¿será que tú estás escuchando la voz de Dios? De Jesús. Ahora la segunda es, ¿será que Jesús te conoce? ¿O eres un infiltrado? Lo que pasa es que Jesús solamente conoce a las ovejas de su rebaño, pero tú no puedes estar jugando, saltando de un redil a otro. No puedes estar saltando del redil del pecado al redil de la iglesia, al redil de la fornicación y al redil de venir los domingos a la iglesia. No puedes estar en doble redil. En otras palabras, no puedes estar en doble bando, no puedes estar en doble militancia. O militas para el Señor o para el mundo. No, hermana, yo no quiero soltar eso así. La palabra de Dios es clara, mis queridos hermanos. Sigamos ahora sí, por favor. Y yo les doy ¿qué? Y eso es lo que nos encanta. ¿Cuántos se gozan por eso? Y yo les doy vida eterna. Y miren esta promesa. No perecerán jamás. No vas a perecer jamás. ¿Sabes por qué? Porque aunque muera este cuerpo, tú vas para el cielo a pasar una eternidad con Jesús y nunca vas a estar apartado de Él. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieres estar siempre en manos de Dios? Yo sé que todos queremos, Señor, por favor, cúbreme con tu sangre. A veces cuando vamos a salir, tenemos como que esos rezos, ¿cierto? Señor, cúbreme como tu manto, Señor, que nunca me aparte de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y salimos. Pero ¿y qué resulta y pasa? Que nosotros mismos somos los encargados de salirnos de las manos de Dios. Porque ese es el único requisito, escuchar la voz de Dios y que Dios te conozca. Ese es el único requisito para que ¿qué? Para que tengas vida eterna en Cristo Jesús, para que no perezcas jamás y para que nadie te arrebate de las manos de Dios. Porque a veces pasamos accidentes, incidentes en cualquier lugar, físicos, espirituales, emocionales, de cualquier índole, y queremos echarle las culpas al Señor, pero no nos damos cuenta y no hacemos un análisis dentro de nosotros a ver si realmente estamos escuchando la voz de nuestro Dios. Si realmente tomamos las decisiones que Jesús quería que nosotros tomáramos, porque es muy fácil, mis queridos hermanos, tomar decisiones rápidamente y a nuestra conveniencia. Pero ¿será que lo que yo voy a hacer, el proyecto que voy a emprender, esa es la voluntad del Señor? Hay que afinar nuestro oído y escuchar si realmente es la voz de Dios que nos está hablando, o es la voz de nuestro propio corazón, o son voces extrañas por ahí. ¿Qué voz estamos escuchando? Y hay veces que empezamos proyectos, llámense proyectos de casa, de matrimonio, proyectos de cualquier índole, y nos va mal al final. Señor, pero si yo te oré, Señor, pero si yo tanto que yo oré por esto y ayuné. ¿Escuchaste a que te respondiera el Señor? ¿Esperaste a que te respondiera el Señor? ¿Escuchaste la voz de Dios que te dijo, sí, hijo, ve por ahí? Hay que saber escuchar la voz de Dios. El Señor te conoce. ¿Qué pasa si no sigo la voz de Dios? Está en riesgo mi salvación. Y si no estamos en las manos de Dios, ¿quién cree que estamos en las manos de quién? De Satanás. Y así que hablarlo claro. Si usted se sale de las manos de Dios, usted va a estar en otras manos. Y son en las manos del pecado, en las manos de Satanás. Porque Él no quiere, Él quiere sacarte del redil a como de lugar, a toda costa. Él te va a imitar, va a tratar de imitar la voz del Señor, pero tú tienes que saber claramente cuando el Señor te habla a ti y cuando te hablan voces extrañas. Sigamos, por favor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Siguiente. Yo y el Padre uno somos.
Yo y el Padre, uno somos. Para los que aún dicen que Jesús por aquí, y entonces no, que es un profeta, que no sé qué, aquí nos está diciendo, yo y el Padre, uno somos. Pero eso es tema de otra prédica. Siguiente. Y dice para finalizar, bueno, hasta allí, perdón, hasta allí. Ahora, Jesús es nuestro buen pastor. Esto lo estuve predicando unos miércoles atrás. Vámonos a Juan 10, 11, por favor. Vamos a retroceder. Versículo 11. Y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto fue en profecía, diciéndole que Jesús a ellos que él iba a morir por ti y por mí. Dice el versículo, saltémonos al versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesucristo ya pagó el precio por ti, por mí. Solamente a nosotros nos queda una sola tarea, mis queridos hermanos: tener nuestros oídos afinados, escuchar la voz de nuestro pastor e ir por el camino que Él nos indica. Amén. Vámonos a Lucas 15, 4 al 7. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Bien. Aunque nosotros pertenezcamos a ese pueblo adquirido por Dios, aunque nosotros pertenezcamos a ese gran rebaño, no estamos exentos de caer, ¿cierto? De resbalar. Pero hoy, aunque tú hayas caído y de pronto estés apartado del Señor, porque de pronto estás aquí hoy por una invitación, porque Dios te movió a venir, lo más importante es que sepas que Dios aún sigue dándolo todo por ti. Él ya pagó un precio carísimo, altísimo, pero aún así, cuando nosotros nos desviamos, Él está pendiente a traernos nuevamente a su redil, a su rebaño. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo siguiente. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Cómo se pone? Gozoso, ¿cierto? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Siguiente. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Normalmente nosotros aplicamos por muchos años este versículo a las personas, ¿cierto?, que están en el mundo y un pecador que se arrepiente, etcétera, etcétera. Pero hoy lo vamos a aplicar de esta manera. Usted y yo en algún momento hemos estado como esta oveja perdida. A veces hemos estado en el suelo, hemos resbalado, hemos caído. Y aún viniendo a la iglesia, aún sirviendo en un ministerio, sentimos que no merecemos tanto amor del Señor. Pero no importa, porque el Señor te rescata. El Señor deja las 99 que están bien sanitas y va por ti. Va por ti. Comienza a hablarte, comienza a tratar en tu corazón e incluso me atrevo a decir, comienza a colocar obstáculos en tu camino solamente con el fin de que tú reconozcas que Él es Dios, como decíamos, y que perteneces a un rebaño, a un pueblo especial, para que tu corazón vuelva a Él. Tal vez has estado ilusionado, ilusionada con proyectos, con cosas que te han surgido positivas en tu vida, pero de la noche a la mañana se caen, se desbaratan, se pierden por cualquier motivo. No creas que es porque Dios no está
contigo, ni es porque Dios no te ama. Al contrario, Dios te ama y permite esas cosas solamente para que vuelvas a Él. No es porque Él sea un Dios que castiga, un Dios que reprende únicamente. Él te ama y quiere darte algo mucho mayor y mejor de lo que perdiste. Y Él se siente gozoso al verte aquí en este lugar, que entras por esa puerta, porque ya te rescató. Y eso es lo que pasa, que cuando tú te arrepientes de lo que has hecho, de malas decisiones que has tomado, y vuelves al Señor nuevamente, vuelves a su rebaño, vuelves a su servicio, vuelves a amarle, vuelves a adorarle como lo hacías antes, hay un gozo en el cielo que no se puede comparar con nada, porque su Hijo nuevamente vino al arrepentimiento. ¿Qué cosas estamos haciendo en nuestra vida que tal vez el Señor ha tenido que hacer cosas difíciles, cierto, para poder regresar al arrepentimiento? Ahora, cuando las ovejitas por cualquier motivo se extravían, porque las ovejitas generalmente ellas son los animales más dóciles y tranquilos del mundo. Por aquí tengo esta información. Pero sí son, a su vez, perdón, son muy distraídas. Demasiado distraídas. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Las ovejitas son demasiado distraídas y con facilidad tienden a perderse si no están pendientes a la voz de su pastor. Sin embargo, ellas tienen una característica. Ellas en sus ojitos tienen la capacidad de estar mirando para todos los lados, sobre todo cuando hay presencia de lobos, y son muy ágiles para escapar. Así debemos estar usted y yo, pendientes ante los ataques del enemigo para poder escapar. Porque usted solo no puede enfrentarlos. El temperamento de las ovejas es dócil, tranquilo, pero siempre mantienen ese nivel de alerta. Son animales mansos que requieren de muchísima atención, porque cada cierto tiempo hay que estar rasurándolas, ¿cierto? Hay que echarle sus aceites para que no se le peguen las moscas. Hay que estar pendientes, vendarlas si se caen, etcétera, etcétera. También son una presa muy fácil para los lobos y los zorros. Y cuando está desorientada, tiende a irse con otros rediles, con otros rebaños. Ahora bien, el pecado nos aleja de Dios, nos aleja del rebaño, ¿cierto? Nos da una satisfacción momentánea, nos destruye y trae consigo más pecados. Podemos asemejarlo a esa ovejita que se pierde, ¿cierto? Y yo me imagino a esa oveja que se pierde pendiente, alerta, y ve al lobo y va corriendo, pero cada vez que pasa, va volviéndose más lenta. Y su caminar se va volviendo más pesado porque el pelo, la lana, le va creciendo y se vuelve más lenta y sus cargas se vuelven, ¿qué? Más pesadas y más pesadas. Y así es el pecado con nosotros. Cuando usted peca, esa carga se vuelve más pesada, muy pesada, y cada vez su caminar es más lento, se va a sentir agotado y lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene un pastor que constantemente le esté limpiando, que constantemente le esté cortando la lana que le sobra para que usted se vea bonita, para que usted se vea resplandeciente. Amén. La palabra de Dios en primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es amor y quiere restaurar todas las consecuencias de nuestros pecados. Para Él no hay nada imposible. Sin embargo, Él no obliga a nadie a aceptar nuevamente su amor. Él te deja que tú vayas y cada vez te sientes más pesado, aparentemente buscando otros rediles, pero son rediles que no son el tuyo. Y Él te deja, y Él te deja, y Él te deja. Sin embargo, en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y hoy es un mensaje, de estos que no me gustan predicar, yo creo que a ningún predicador, que Él te está llamando. Él te está llamando, Él está a la puerta.
No lo dejes esperando. Vive una vida en santidad. Vuelve al Señor, vuelve a la casa del Padre, vuelve a Él. Mire, y me atrevo a decir que muchos de nuestros problemas, muchos de tus problemas y dificultades son consecuencias de este pecado, porque todo pecado genera sus consecuencias. El pecado hiere. El pecado hiere. O imaginémonos a las ovejitas que va toda pesada con su lana de extra y intenta escapar, ¿cierto?, de los lobos y los zorros, y de pronto se va por un risco. Lastimada, se dobla la patita, más peso para ella. Pero cuando yo me imagino esa oveja, el pastor encuentra a esa oveja, ¿qué pasa? Lo primero que hace es vendarla, quitarle todo ese peso de encima, ¿cierto? Y dejarla como nueva. Así quiere dejarte el Señor hoy. Quiere dejarte como nuevo, quiere aliviar tus cargas. Esa que has venido cargando por tanto tiempo. El Señor quiere dejarte 0 kilómetros nuevamente. Quiere limpiarte y quiere sanar tus heridas. Vámonos por favor a Ezequiel 34, versículo 15. Usted hace parte de ese rebaño del Señor. Y dice el Señor: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco. Apacentar a las ovejas es cuidarlas. ¿Saben qué es aprisco? Darle un lugar, un vallado alrededor. El Señor te va a dar un vallado, un lugar donde tú mores. Un lugar en tu casa donde te encuentres con Él, pero también un lugar físico, que es esta la casa de Dios, para que tú te vengas a alimentar de la palabra. Siguiente versículo. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Tarde que temprano, los que están observando por las redes, el Señor te va a volver a traer a su casa, a sus pies, tarde que temprano. Y vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil. Pero dice el Señor: mas a la engordada y a la fuerte destruiré. El Señor estaba hablando tan bonito, ¿cierto?, en ese versículo. Pero ¿saben quiénes son las engordadas? A las fuertes, las que están aquí sentadas en la iglesia, que están alimentándose, no quieren servir en un ministerio, están engorden, o sirven a medias, no sirven con libertad. El Señor está hablando aquí bravo. Las que no quieren predicar, las que ponen miles de excusas, etcétera, etcétera. A la engordada y a la fuerte las destruiré. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a quedarnos con la primera parte. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Y las apacentaré con justicia. Las apacentaré con justicia. Y usted sabe lo que quiere decir eso. Que cuanto tú produzcas, así como tú produzcas, así va a ser el cuidado que el Señor va a tener contigo. Porque el Señor es ¿qué? Justo. Justo. Eso quiere decir apacentar con justicia. Porque usted, ¿qué? ¿A quién, como pastor de un rebaño, a quién consiente más? ¿A la oveja que más produce o a la que no produce tanto? A la que más produce la tiene con más cuidado. Eso quiere decir eso. Si usted es una oveja que produce, usted es una oveja que predica, usted es una oveja que da fruto, usted es una oveja que da lana constantemente, te vas a sentir a más que amado por el Señor. Pero saben, hay un título que no hemos leído hasta ahora. Hasta ahora, recordemos, somos hechura suya, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos pueblo adquirido por Dios, somos ovejas de su prado. Pero hay un título que no hemos leído hasta ahora, y es el mejor título que usted puede tener aquí en la tierra. ¿Y sabe cuál es ese título? Ser llamado Hijo de Dios.
Yo pensaba que usted se iba a gozar más. Es ser llamado hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta mañana? Amén. Ese es el mejor título. Más allá que ser abogado, más allá que ser economista, más allá que ser psicólogo, más allá que ser médico, enfermero, el mejor título que usted puede tener en esta tierra es ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. En Juan 1, del 11 al 12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando con respecto al pueblo de Israel. A lo suyo vino. Jesucristo vino fue por el pueblo de Israel. Pero los suyos no le recibieron. Y dice el versículo 12, pero a los que le recibieron, le dio potestad, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si usted creyó en el Señor, Él te ha dado el derecho y el poder de que usted sea llamado hijo de Dios. Y dice Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. ¿Sabes algo? Si eres hijo de Dios, también eres heredero de todas las promesas del Señor, de las 34,000 promesas que están en sus palabras, y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, es decir, eres hijo de Dios, pero hay que padecer ciertas cosas en el evangelio, vituperios, enemistades, que te tiren la puerta en la cara, que te cojan rabia, que tengan envidia contigo, celos, en fin, tantas cosas. Pero sabemos que después de todo esto vamos a ser juntamente glorificados con Jesús. Mi querido hermano, hermana, el Señor hoy quiere restaurar, te quiere restaurar, quiere reposicionarte en ese lugar, en ese derecho que has adquirido, que es ser hijo de Dios. Muchos de los que estamos aquí nos consideramos hijos de Dios, y si usted creyó, usted lo es. Pero seguimos andando en cosas que no le agradan al Señor, y el Señor nos da palabra, nos habla, nos dice de tantas maneras, pero a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Porque recuerde como leíamos, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No es a nuestra manera, no es como nosotros querramos, es como Dios quiere en tu vida. Y a veces intentamos acomodar la palabra a nuestro beneficio. Queremos acomodar las cosas a nuestro beneficio, pero es que al Señor se sirve, se sigue 100%. No es un 70-30 ni un 80-20 y mucho menos un 50-50. Es un 100% que se le sigue al Señor. Todos tenemos fallas, todos tenemos dificultades, tenemos caídas, tropiezos, pero en eso estamos, en un proceso de perfeccionamiento. Pero si tú has estado lejos de la presencia de Dios, hoy es el llamado, es a que vengas nuevamente y restaures ese lugar en Cristo Jesús. Ya basta de estar viviendo una doble vida. Ya basta de estar un día sí vengo, otro día no vengo, y otro día hago cosas por allá y otro día hago cosas por acá. Yo creo que a veces tenemos que cansarnos de nosotros mismos. Cánsate. Cánsate. Y si uno se cansa, imagínese cómo debe estar el Señor. No debe estar cansado. Al contrario, te debe estar mirando con más amor, porque sabe que más próximo está el momento de que vuelvas a Él. Yo te pido por favor que te coloques sobre tus pies.